Exactamente. Abogado, qué bueno que nos acompaña, sobre todo porque al inicio del programa estábamos platicando que siempre abordas los temas, los tecnicismos y lenguaje un poco elevado que se utiliza en el derecho, muy aterrizado para todas las personas que estamos viendo el programa para que podamos entender. Que quede claro. Y en esta ocasión vamos a hablar de la discriminación laboral. Sí, es correcto. Vamos a definirla, abogado, porque a lo mejor nosotros nos estamos imaginando que son ciertas acciones, pero puede ser que no vaya por ahí el asunto. Claro, buenos días, gracias por la invitación. Sí, definitivamente es algo muy común que se da en nuestro país, en nuestra sociedad, la discriminación laboral, donde nuestro artículo primero constitucional la prohíbe. Cualquier tipo de discriminación, llámese por cuestiones de raza, sexo, condiciones de salud, condición social, condiciones religiosas, condiciones de creencias. Entonces nuestras leyes federales y nuestro máximo órgano, que es la Constitución, la prohíbe. Sin embargo, pues los patrones, las empresas, olvidan que existen leyes federales e inclusive estatales que protegen y regulan esta discriminación. ¿Por qué? Porque eso trae aparejada a que el trabajador con dicha discriminación, pues aparte de sentirse frustrado, de sentirse rechazado, pues eso va a permear en su situación laboral, en su desempeño. Y también en lo personal. Y en lo claro, y es lo que los patrones no vislumbran. Y la que quiero ahí aterrizar en específico es la discriminación por cuestiones de salud. Sabemos que ahorita la enfermedad del VIH está pues aterrizando desgraciadamente en la sociedad muy fuerte por luego la falta de cultura, de prevención, de cuidados. Pero eso no quiere decir que porque una persona sufra, padezca esta enfermedad, pues tenga o sea sujeto a un rechazo, a una discriminación laboral. Y esa discriminación obviamente va a reflejarse en sus derechos, tanto sustantivos como adjetivos laborales. Es por lo que las empresas y los patrones deben estar enterados que no solamente la Constitución cuida estos derechos o los vigila, sino también las leyes secundarias, tanto en la Ley Federal del Trabajo, y por último quiero abordar el Código Penal para el Estado de Puebla, que es uno de nuestros códigos que está a la vanguardia en este tema, porque ya inclusive lo castiga con una pena privativa de la libertad. Pero bueno, regresando al tema, la gente que padece este tipo de enfermedades, bueno, pues debe enterarse que tiene derechos y que los mismos no solamente se crean de una forma teórica o en un discurso retórico, sino que estos mismos se plasman en una ley secundaria y la cual pueden ejercitar. De entrada ya hablé que la Constitución, como nuestra máxima ley, como nuestro máximo ordenamiento legal, es quien lo tutela. Asimismo, en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo segundo, establece también que el trabajador deberá de tener un empleo digno y el cual no podrá ser restringido por ninguna situación o ninguna discriminación de origen, ya sea de raza, de sexo, de condición social y mucho menos de una condición de salud, que es donde estoy abordando el tema. ¿Por qué? Porque eso puede ser un motivo ahí en la Ley Federal del Trabajo de alguna demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local. Así, la gente de tu auditorio que está viéndonos, y posible alguna ama de casa que su esposo esté trabajando y pueda estar sufriendo esta discriminación laboral, quiero decirles que también nuestro Código Penal ya contempla que esta discriminación laboral y que por lo mismo veda o restringe los derechos laborales del trabajador está tipificado como delito y que este delito como tal puede alcanzar una pena de 1 a 3 años de prisión. Ahora, abogado, vamos a delimitar hasta dónde es esta discriminación, porque también hay muchos trabajadores que son muy especiales, que abusan, entonces, bueno, hay que ver las dos partes. Sí hay muchos dueños, hay muchos empresarios, hay muchas personas que abusan de los trabajadores, pero también hay trabajadores abusivos. Yo siempre he pugnado y he vertido mi opinión que siempre todo tiene un justo medio o un punto medio. Yo también estoy sabedor que existen patrones o empresas que son y que cumplen cabalmente la ley. Y también sé que existen trabajadores que son, valga la expresión, abusan de esa confianza o abusan de esos derechos o prerrogativas que la ley le da. Pero acá, bueno, creo que el motivo de la charla es que tu auditorio sepa qué derechos tiene. Claro. Y bueno, ya está en cada quien que cada uso puedan hacer
Pero yo te aseguro que cuando existen abusos de una u otra parte, bueno, por eso existe la autoridad, tanto jurisdiccional como administrativa, para poder vertir o otorgar justicia. Pero acá lo importante es que estamos hablando de las personas que sufren esta enfermedad. Y que por motivo de eso tienen discriminación laboral. Y si da mucho. ¿Cómo se puede dar? Bueno, pues de entrada alguien que tiene esta enfermedad puede ser hasta despedido inmediatamente cuando se entera el patrón que tiene los mismos colaboradores o gente que trabaja, compañeros, ellos también lo discriminan. Bueno, acá lo importante es que ellos ya tienen no solamente una acción administrativa o laboral, sino también tienen una acción de tipo penal. Vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, ya tenemos este caso. A ver, la discriminación laboral, para que yo pueda ir a levantar pues una demanda, ¿no? A acusar a la persona que me está haciendo daño. Tengo que estar laborando necesariamente en esa empresa desde hace mucho tiempo, o también le podemos llamar discriminación laboral a una mujer embarazada que llega a pedir trabajo y le niegan la oportunidad, o una persona que tiene algún detallito de salud que llega a pedir un trabajo y tampoco le dan. ¿Eso también es discriminación? No, porque bueno, sí lo es, o sea, de facto lo es. Acá ya en una cuestión ya jurídica, bueno, finalmente el patrón se reserva ese derecho de contratar. ¿O también con la preferencia sexual? Sí, claro, también. La discriminación, la Constitución lo deja de una forma enunciativa y no limitativa, exactamente. Las preferencias sexuales. Volviendo al tema, el patrón, bueno, hay que recordar que al momento en que se da una relación laboral es porque el subordinado presta un servicio para el patrón, no necesariamente tiene que haber un contrato. Al momento en que el patrón ya recibe ese servicio y él paga un sueldo, la relación laboral surge por naturaleza, no se da de facto y nace en la vida jurídica. Lo que tú me dices, bueno, no es, en la práctica se da, pero jurídicamente, bueno, el patrón se reserva a quien puede contratar. Entonces, por lo tanto, puede argumentar otras causales porque no te contraté, y obviamente no va a decir que porque es discriminación, no te puede decir porque no cumples el perfil, porque no tienes la capacitación que yo requería y demás. El punto es cuando ya estás trabajando entonces en el lugar. ¿No importa el tiempo que lleves trabajando? No importa el tiempo. Insisto, la relación laboral se da desde el momento inicio que tú entras al lugar de trabajo. Sí, inclusive hay trabajadores que abusan de eso, ¿no? Llegan y se llaman de eso como chapulines. Es lo que te digo, abogado, ¿cuáles serían las agravantes hasta cierto punto tangibles como para ser pues sí aceptado? Hay personas que ya me vio feo y entonces eso ya no me gustó, eso... Sí, bueno, en el caso específico que estoy aterrizando, que es por situación de salud, es muy claro, ¿no? Imagínate que una persona sufra esta enfermedad del VIH y que por motivo de eso se ha despedido, pues claro que hay una discriminación total y categóricamente, ¿no? Y probable, pues existen también testimoniales y se da. O sea, se da porque la ley que regula o que tutela estos derechos, desde la Constitución, desde la Ley Federal de Trabajo, desde nuestro Código Penal acá en nuestro estado de Puebla, pues lo hacen, Gaby, porque se da en la práctica. Porque las leyes tienen su origen no solamente, bueno, el legislador toma también cuestiones de la praxis. Sí, de la praxis, de sociología jurídica, de lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces, pues, sí se da y bueno, el ejemplo que pongo es muy claro. Inclusive este delito, aparte de la pena de 1 a 3 años, acá se está una multa de 500 días de salario. Es un delito que se persigue de oficio y lo que se busca acá es que esa discriminación se minorice a como se está dando, porque sí se dan. ¿Cómo puede comprobar el trabajador que efectivamente ha sido discriminado? O sea, ¿cómo el juez va a creer? Sí, bueno, recordemos que el órgano que investiga es el Ministerio Público. Tú vas a tener, ¿cuál será el procedimiento para que su auditorio, dónde denuncie? Bueno, es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un Ministerio Público, hay mesas ya especializadas, en este caso es un Ministerio Público que no es especializado para tal delito, simplemente tú presentas tu denuncia y él mismo es el encargado de hacer las investigaciones. Puede haber testimoniales que son básicas, los testigos, también policía ministerial hace una investigación. Tú, si estás enfermo, tienes que comprobarlo. Claro, acreditas con tus exámenes médicos, tus resultados, que bueno, efectivamente tuviste este problema o lo tienes, y con motivo del cual pues tu patrón te discriminó y por lo tanto te vedó tus derechos laborales, así que te despidió. Sí se puede probar, pero acá insisto, no el órgano que investiga, lo que es el Ministerio Público, que es el que procura justicia. Si definitivamente nosotros lo hacemos como una conducta contumaz para nomás perjudicar al patrón, bueno, pues la misma averiguación no prosperará, ¿no?
pero sí, pero sí, se dan también esos casos, ¿verdad? Sí, acá yo lo que quiero exponer y que quede claro es que hay muchos abusos de los patrones. Sí. No de todos, yo insisto, hay patrones buenos, hay empresas que saben y conocen las leyes, cómo están los reglamentos pero hay empresas que no, ¿no? Hay empresas que hay empresas que no, y hay gente que cuando siente que tiene todo el poder, pues trata al subordinado como si fuera un objeto y no como un humano. Sí, así como también hay trabajadores que abusan de esa confianza, de esas prerrogativas, del que hay patrones buenos, que hay patrones que sí cumplen cabalmente con sus obligaciones, y bueno, eso hace el equilibrio, ¿no? Pero sí... Exacto, hay que bueno, ver el equilibrio, exactamente, ¿verdad? pero sí existe la reglamentación, tanto federal como local, donde estas conductas ya son castigadas con pena preventiva de libertad. Donde se puede tomar acción legal ya ante esta situación. Pues todos los datos del abogado Porfirio Ramírez Mendoza aparecen en pantalla, como siempre muy amable. Gracias, das apoyo a la gente que se te acerca, ¿verdad? Sí, claro, de forma gratuita. Este tema es muy común. Muy común. La verdad es que sí sucede con frecuencia, entonces pues qué mejor que se comuniquen contigo para que les puedas dar una orientación. Ahorita pusimos el caso de VIH, pero son muchas situaciones, ¿no? Claro. El caso de las mujeres que se entera el patrón que está embarazada y sí, las despiden. Eso es discriminación. Otra discriminación. Ahí está. Muchas gracias, abogado Porfirio. ¿Podría mandar un saludo? No? Desde luego. Y además también nosotros felicitarte de que saliste aquí en la revista. Muchas gracias. Pero manda el saludo, abogado. No, es para mi secretaria y amiga Fabiola. Le mando un fuerte saludo. Está pasando una situación difícil. Hay que echarle todas las ganas. Sabe que la aprecio mucho. Yo sé que me está viendo ahorita. Y que ánimo mi Fabi. Fabi, todo va a estar muy bien, de verdad. Nosotros también te mandamos un saludo y un abrazo, Fabi. Que te vaya bien. Gracias, abogado. Muchas gracias. Vamos al pausa, volvemos.